Bueno, buen día, señorías. Gracias, señor presidente, y buenos días, señor ministro. Es de agradecer su comparecencia y, sobre todo, creo que la especificidad y cómo ha, que ha aterrizado todos los temas. Al hilo de eso, creo que, de alguna forma, estaría bien tener reciprocidad. Quiero decir que nosotros vamos a tener como muy poquito tiempo y creo que es evidente que un tema, ambos temas, pero un tema tan relevante como es el Tratado Mercosur necesita de mucho tiempo y muchas comparecencias y va a necesitar en los próximos tiempos. Una cosa particular ha dicho que compartimos con más de 50 millones de personas del área latinoamericana, digamos que el ámbito idiomático, pero hay otra lengua cooficial del Estado, que es la gallega, que comparte con los otros 200 millones también esa relación directa, y creo que es bueno comentarlo muy brevemente. Ha hablado de reto y de desafío al respecto del Tratado del Mercosur. Para nosotros, además de eso, pondríamos de relieve que es una incógnita y que estamos preocupados. Es una incógnita porque, en realidad, digamos que por ahora tenemos muy poca información al respecto. Sabe usted que nosotros siempre somos habitualmente críticos y miramos desde una perspectiva crítica los tratados de libre comercio y los tratados comerciales en general. No por una cuestión, digamos que de idealismo, sino porque, en el marco general habitualmente benefician, digamos que a la economía de altura, por decir así, al modelo de grandes transnacionales, y en muchos casos olvidan, digamos que la economía de base, y además suponen, a veces una pérdida de soberanía, entendiendo perfectamente, digamos que el contexto geopolítico actual. Y conllevan, como siempre decimos y ponemos de relieve en sede parlamentaria, evidentes déficits democráticos. Especialmente, creo que en nuestro país no tenemos especial gimnasia democrática en lo que tiene que ver con monitorizar inicialmente y después, digamos que aprobar de forma consecuente este tipo de tratados y este tipo de marcos regulatorios. Redundan, además, a nuestro juicio, y lo tenemos que poner de relieve, en relaciones geopolíticas asimétricas y en, de alguna forma, generar dependencias, continuar generando dependencias, y creo que es importante siempre tenerlo presente en un contexto como el actual. Ha sucedido con el TTIP, con el CETA, sucede sistemáticamente con los acuerdos pesqueros, es algo que no nos cabe duda que tienen presentes, pero para nosotros es algo especialmente relevante. Este portavoz, además, ha estado en los pasados meses en varios de los países del Mercosur, especialmente en Argentina, en un foro precisamente agrario, donde la alerta al respecto de las cosas que estamos poniendo aquí encima de la mesa también es, como usted conoce, relevante, y hay preocupación, especialmente en Argentina, con muchas de las cuestiones que ponemos encima de la mesa también desde el ámbito agrario en nuestro país. Pero es que además, como sabe usted perfectamente, Francia, Bélgica, Irlanda están poniendo también de relieve, como ha dicho en su intervención, no simplemente por cuestiones netamente económicas, sino que también por cuestiones, digamos, de soberanía o ambientales, como estamos viendo y sufriendo estos días con los incendios que está habiendo en la zona de la Amazonía. Por lo tanto, de alguna forma, también desde nuestro grupo parlamentario, decimos, es importante que el monitoreo legislativo que proponemos para nuestras cámaras también seamos, digamos, conscientes que tiene que haber en los otros países en la misma medida. En definitiva, ahora, de alguna forma, la compañera que pertenece a uno de los territorios más afectados, el País Valenciano, entrará más en las preguntas concretas que nos preocupan al respecto de todo eso, pero sí nos preocupa que este tratado, en definitiva, en lo que tiene que ver con la materia que nos ocupa, golpee, además, toda aquella zona. Especialmente estamos preocupados todos y todas por cuestiones como la emergencia climática y la España vaciada, y creo que este tratado atraviesa perfectamente estas dos cuestiones. Tenemos mucha preocupación por los pequeños productores agrícolas, tenemos mucha preocupación también, y lo tenemos que decir, por los problemas, digamos que colaterales que pueden haber en vulneración de derechos humanos que está sucediendo sistemáticamente en América Latina con comunidades campesinas, con líderes campesinos, y que es algo que también de alguna forma tenemos que poner el foco sobre esto. Y finalmente, con el gran problema vinculado a la deforestación de la Amazonía, los ecosistemas de gran importancia como el cerrado brasileño, como el Chaco, tanto en Argentina como en Uruguay, que podrían ser perfectamente, digamos que golpeados, como estamos viendo sistemáticamente, por todo el negocio agroforestal que está ahora mismo en el foco ante lo que está sucediendo en la Amazonía. Tres cosas muy
bueno, dos cositas para acabar. Por una parte, usted ha hablado de un grupo de seguimiento. Nos gustaría que describiera un poco cómo es el diseño de ese grupo de seguimiento y, a partir de ahí, digamos que cómo desde Cámara Legislativa y desde sociedad civil se puede intervenir al respecto. Y nos preocupa las cláusulas de salvaguardia, porque más allá de que se ha dicho por el compañero de Compromís que se ha adoptado esta cláusula hace poco en una cuestión concreta, nos parece que pocas veces se ponen en marcha por parte de nuestro país, aunque a veces, como sabe, son muy solicitadas por los sectores en concreto. En definitiva, para nosotros es una preocupación, y ahora la compañera desde el País Valencià le trasladará preguntas concretas y específicas que sí que nos gustaría que fueran respondidas en sede parlamentaria. Muchas gracias. Buenos días.